Richard Branson, 1950, es un empresario conocido por su marca Virgin, que agrupa a casi 400 empresas de diferentes sectores. Está en la lista de las personas más ricas del mundo elaborada por la revista Forbes y es autor de diferentes libros de negocios como Hagámoslo, las claves del éxito del fundador de Virgin. También ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su labor empresarial como social, y es conocido por su particular estilo de vida. Ha participado en series de televisión, reality shows y películas de cine. 1. Ser empresario es amar el riesgo, es asumir que las cosas saldrán mal, es saber que posiblemente te arruines una o varias veces en el camino. Emprender requiere una pluralidad de cualidades, pero hay una que está un peldaño más arriba que el resto, la capacidad de asumir riesgos. Ideas tenemos todos, pero unos se lanzan y otros no. Si estás demasiado agarrotado, si piensas demasiado, si te preocupa mucho el fracaso, prueba mejor otra alternativa. Toda decisión implica un salto al vacío, y cuando uno asume riesgos, a veces las cosas salen bien y otras no tanto. La mayoría de los emprendedores que son referentes en un sector o industria montaron con anterioridad empresas que tuvieron que cerrar, pero se levantaron y empezaron otra vez de nuevo. 2. No pierdas el tiempo criticando. Toda crítica es un pobre reflejo de tu propio carácter. Es el rasgo que mejor define a los perdedores profesionales, dedicar tiempo a criticar la vida de los demás. La gente con mentalidad ganadora no tiene tiempo de criticar. Está concentrada en sus objetivos y en su felicidad. No miran a los lados. La gente frustrada, por el contrario, necesita hablar mal de los demás para justificar sus insatisfacciones. Quien está a gusto con su vida, no tiene necesidad de hablar mal de nadie. 3. No se puede ser un buen líder, a menos que te guste la gente. Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Si vas a embarcarte en proyectos empresariales, necesitarás de socios, de colaboradores y de alianzas, y todo ello tiene que ver con mantener buenas relaciones. Para ello es esencial dominar el arte de tratar personas, y tratar con personas exige tacto, mano izquierda, flexibilidad, capacidad de escuchar y mucha inteligencia emocional, y, sobre todo, como dice Branson, es esencial que te guste la gente. Es imposible liderar de otro modo. Si no te gustan las personas, es mejor hallar otra opción laboral más atractiva de acuerdo con tu personalidad y filosofía de vida. 4. Los mejores siempre sobreviven. Cuando pasa el tiempo, sobreviven aquellas empresas que mejores experiencias proporcionan a los clientes. Preocúpate de hacer lo que tienes que hacer del mejor modo. La calidad siempre acaba teniendo un hueco en el mercado. Los negocios de calidad son los negocios que mejor resisten a los cambios de mercado. El fundador de Virgin apunta también, construir una marca es una labor de constancia. Tu marca es tan buena como buenos sean tus productos y servicios. Se crea una buena marca si las personas tienen buenas experiencias usando tus productos. Las marcas son una cuestión de confianza. No hagas chapuzas con tal de ganar dinero rápido. No es sostenible a medio y largo plazo. 5. Las compañías que cuidan a su gente son las que luego obtienen buenos resultados. Porque las empresas no son más que personas, y son ellas las que marcan la diferencia a la hora de generar buenas experiencias a los clientes. Esto es de sentido común, pero pocas veces se aplica. Los productos los hacen las personas, los servicios los prestan las personas. En las empresas, todo es resultado del trabajo y de la acción humana. Por tanto, cuida a la gente. El propio Branson concreta, si la gente está orgullosa de su empresa, orgullosa de su producto y se siente bien cuidada, todo lo hará con una sonrisa. Cuidar a las personas es más importante aún que cuidar a los clientes, porque si cuidas a las personas, ellas cuidarán de los clientes. ¿Es tan difícil de entender? 6. El contacto con el cliente es fundamental ya que da un conocimiento del negocio que no se puede tener, de ninguna forma, sentado detrás de una mesa. Dedica gran parte del tiempo a experimentar tus propios negocios y a compartir opiniones con los clientes. La vida está en la calle, y hay que tener mucho cuidado de no perder nunca el contacto con la realidad, con el cliente, que en última instancia, es quien compra nuestros productos y servicios. A veces, una conversación con una persona da más de sí que cualquier estudio, informe o análisis sesudo de una consultora de prestigio. Hay que eliminar prejuicios y no dar nada por supuesto. Pregunta y pide opinión. No creas que las cosas son de una determinada manera porque tú piensas que son de esa manera. Mantén una actitud de apertura hacia nuevas ideas, nuevas personas, nuevos contextos. De primeras, elimina el juicio. Absorbe. Y luego, haz lo que tengas que hacer. 7. Las cosas en las que no eres bueno no interesan a la gente, y no deberían interesarte a ti, sin importar lo que hayas conseguido en la vida. Las cosas en las que eres malo siempre serán mucho más que las cosas en las que eres bueno. No dejes que tus límites bloqueen tu autoestima. Pon esos límites a un lado, y da lo máximo por sacar lo mejor de aquello en lo que eres bueno. Toda persona es excelente en algo. Ahí es donde hay que poner el foco. Dedícate a explotar tus talentos naturales y compensa tus carencias. Cada minuto que dedicas a aquello en lo que no eres bueno se lo restas a aquello que sabes hacer mejor, con lo que no lo estás aprovechando en todo tu potencial. Centrarse en las debilidades tiene un coste de oportunidad elevado.
No dejes que tu orgullo sea mayor que tu humildad, acepta tus debilidades y dedícate a sacarle brillo a tus fortalezas. 8. Disfruta de la vida, solo tienes una. Cada día, en cierto modo, es una vida en miniatura, se nace y se muere. Cada día es por sí solo una vida entera. Hay que disfrutar y hay que mantener un sentido lúdico de la existencia. Y disfrutar consiste en saber extraerle el jugo a cada situación de la vida, tanto en el tiempo de ocio como de negocio. La intensidad es un factor clave de la felicidad. Hay que saber darle mucha intensidad a cada momento. Estés donde estés y hagas lo que hagas, tienes que intentar disfrutar. Si no es así, busca la forma de cambiar. Ama lo que haces, porque lo harás mejor y disfrutarás de la experiencia. 9. El valiente no puede vivir para siempre, pero el cobarde no vive en absoluto. Shakespeare decía algo similar: el cobarde muere muchas veces, el valiente, solo una vez. Es imposible ser feliz sin ser valiente. El cobarde suele ser presa de las frustraciones al no ser capaz de vencer sus miedos, vive en un estado de nostalgia permanente por lo que pudo ser y no fue. No hay que negar el miedo. El miedo existe. Todos tenemos miedo. Ya hemos apuntado que la diferencia entre el cobarde y el valiente no es el miedo, sino que uno lo afronta y otro no, uno permanece amarrado en puerto seguro, y otro suelta amarras y navega mar adentro. Si quieres avanzar, desarrollarte, crecer y, sobre todo, ser feliz, tienes que aceptar el miedo y desarrollar estrategias para afrontarlo. Hasta la fecha no hay otra alternativa. 10. Puedo asegurar honestamente que no he emprendido ningún negocio únicamente para hacer dinero. Si este fuera el único motivo, entonces creo que es mejor no hacer nada. Lo mismo afirmaba Amancio Ortega: como se dice en su apartado, no merece la pena ser empresario solo para ser rico. Aquello que solo se basa en intereses crematísticos es difícil que tenga visos de supervivencia a largo plazo. Las empresas más sólidas, que transforman los mercados y la vida de la gente, son aquellas que parten de un porqué motivador que las lleva a intentar cambiar el mundo. A lo largo de su vida, todas las empresas pasan por momentos complicados, y se necesita mucha energía, mucho empuje y mucho compromiso para seguir adelante. Si el dinero es el único fin, es fácil que el barco acabe hundiéndose. Richard Branson continúa creciendo, se mantiene fiel a sus principios fundacionales de innovación, excelencia y un compromiso para crear experiencias excepcionales. El viaje está lejos de terminar, y el futuro contiene nuevos y emocionantes capítulos en la historia de Richard Branson.